Todavía le quedaba una baza, todavía le quedaba algo por jugar. Había que elegir un terreno, y Darío III lo eligió bien. Gaugamela, allí se daría la batalla definitiva. La ciudad, Babilonia, estaba ya casi desprotegida, pero aún quedaba una oportunidad para los persas. Darío III contaba con 200 carros aguadañados, 200 carros mortíferos, 200 carros de combate, tirados por asnos salvajes. Sus mejores lanceros estaban preparados, los arqueros, los conductores. Durante unos días estuvieron limpiando el terreno para que 100 carros en hilera pudieran avanzar a la vez contra los falangistas de Alejandro Magno. Año 331 a.C., 1 de octubre. Darío III confía esta vez en la victoria. Los carros por entonces ya habían quedado en desuso, ya no se utilizaban. Era un estropicio utilizar carros de combate. En Gaugamela, además, Darío III tenía 15 elefantes de guerra. Curiosamente, no los utilizó. Todavía los analistas siguen intentando explicarse el motivo de por qué no se utilizaron esos 15 elefantes de guerra. Pero no los utilizó. Alejandro Magno cargó adrede su flanco derecho. Lo cargó adrede, lo fue nutriendo con caballería, con infantería, mezcló las dos formaciones. Sus hombres estaban preparados. Darío III dio la orden de ataque. Los 100 carros aguadañados avanzaron al unísono. La imagen era impresionante, estremecedora. Cualquier hombre se doblegaría ante esa visión. Pero los macedonios de Alejandro no lo hicieron. Al contrario, estaban preparados. Cuando los carros se acercaban, se abrieron las filas macedonias, provocando un estrecho y disciplinado pasillo. Por él entraron los carros. Y una vez que habían entrado, se toparon de lleno con una segunda fila de combate preparada por los hombres de Alejandro Magno. En ese momento, los arqueros de Alejandro dispararon sus flechas, lanzaron sus lanzas, acometieron la embestida de los carros de combate persas. Poco a poco fueron destrozando aquellos carros, fueron descabalgando a los hombres de Darío, fueron arrebatándole sus armas. El estropicio fue total, la derrota fue total. Tras esto, la caballería de Alejandro cargó, se topó con los escitas de Darío III, pero la lucha terminó pronto. Los generales, entre ellos Beso, los generales de Darío III, los generales de confianza, se percataron que los griegos habían tomado la mejor posición en el campo de batalla y en consecuencia abandonaron. No quisieron seguir avanzando junto a Darío III, al que ya consideraban un traidor. Darío III abandonó una vez más el campo de batalla. Sí, se escapó una vez más, cobardemente. Nadie creía en él, tan solo le arropaban unos cuantos fieles. Meses más tarde, Besos y otros como él acabaron con la vida de Darío III, el gran enemigo de Alejandro Magno. Alejandro sabía que una vez muerto Darío III, algún pretendiente que le hubiese gustado ocupar el trono, así que persiguió a los asesinos de Darío III, ordenó un entierro real para Darío, con lo que se ganó el respeto de muchos persas, y asesinó a los que habían matado a su vez a Darío III. Alejandro había conquistado Persia. Alejandro entraba en Babilonia, la gran capital. Persépolis también cayó ante él. Miles de kilómetros bajo su yugo, miles de kilómetros bajo su conquista, y otros tantos miles de kilómetros dispuestos para la exploración. Paso franco para los hombres de Alejandro Magno. Se encontraba sin duda en su mejor momento. Los macedonios, estaban ya cansados, pero Alejandro quería más. Alejandro quería mucho más. En su expedición no solo iban soldados, no solo iban militares, también le acompañaban biógrafos, le acompañaban botánicos, le acompañaban hombres del saber, hombres sabios que iban dando buena cuenta de las hazañas de Alejandro Magno. Enviaban crónicas periódicamente a Macedonia, y allí los habitantes eufóricos aplaudían las hazañas de su gran líder, de su gran comandante. Sí, Alejandro lo estaba consiguiendo. La imagen era total. No se le podía pedir más a la historia del mundo antiguo. Era el líder más preclaro que se había dado hasta entonces. A lomos de su caballo bucéfalo seguía avanzando. Egipto cayó, Líbano, tantos y tantos territorios, tantos y tantos países. Egipto le fascinó. En el balneario, en el santuario de Siva, los monjes, los sacerdotes, le reciben como la reencarnación, como descendiente del dios Amón.
Alejandro Magno es el nuevo faraón. Egipto le cautiva. Funda Alejandría, ciudad que lleva su nombre como otras 30 ciudades, hasta 70 llegó a fundar Alejandro Magno. Quiso que Alejandría fuera la ciudad más floreciente del Mediterráneo. Ordenó levantar el Gran Faro, una de las maravillas, el Gran Faro de Alejandría, pero también ordenó construir una enorme biblioteca. Una biblioteca que albergaría todo el saber de su tiempo. 700.000 rollos manuscritos, 700.000 rollos, una barbaridad para aquel siglo IV. 700.000 rollos, el equivalente a 100.000 libros de nuestros días. 100.000 libros en una gran biblioteca, la de Alejandría. Y el artífice de todo, Alejandro Magno, valorado y querido por todos. Jovencísimo. Pero quería avanzar más. Oriente seguía muy apetecible. Y entra en contacto con las culturas de Asia Central. Culturas que le reciben de buen grado, otros le combaten, pero también pierden. Es el caso del propio rey Poros, quien Idafes le presenta batalla y es derrotado. Aquí sí, aquí Alejandro se enfrenta a los elefantes de guerra. Los carros del rey Poros también quedan en el barro, quedan embarrados, la derrota es total, pero Alejandro, siempre diplomático, acepta la sumisión del rey Poros y le deja seguir como rey vasallo de su imperio. Todo esto le va granjeando muchísimas amistades y además su política de intercambio cultural, de mestizaje, también le propicia paso libre para seguir reinando sobre los persas, su nuevo pueblo. Sus generales desconfían. Alejandro se está volviendo un persa. Alejandro actúa como los persas, se viste como ellos, se ha casado con Rosana, ha tenido un hijo con ella, el que será el futuro Alejandro VI, pero este hijo fallece de fiebre. Se casa incluso con una de las hijas del propio Darío III. Hasta 3 matrimonios consumó. Eso siempre hay que decir que Hefiesto, su gran amor, su gran amante, seguía junto a él, seguía fiel a él. Los hombres de Alejandro están cansados. Alejandro se encuentra en el río Indo y allí tiene una visión. Ante él, cocodrilos. Cocodrilos que se bañan tranquilamente, plácidamente en las riberas del Indo. Alejandro deduce: cocodrilos como los que he visto en el Nilo. Seguramente estos ríos están conectados. Mandó una carta o intentó escribir una carta a su madre Olimpia para contarle la hazaña. Es decir, he descubierto la conexión entre dos mundos. Más tarde se percataría de su error y ordenó destruir esa carta. Pero los hombres ya no querían avanzar más. Habían conquistado demasiado. Querían disfrutar de las riquezas conseguidas. Muchos macedonios ya se habían jubilado, se habían asentado en territorios, se habían creado incluso bodas multitudinarias. En una ocasión, 10.000 macedonios se casaron con 10.000 mujeres persas. El entronque cultural, el mestizaje. Se había acuñado una moneda única, y Babilonia como gran capital de todo. Alejandro entiende que sus hombres ya no le quieren seguir, que ya está bien, que son muchos años de combates, son muchos años de guerras, y ordena construir una flota. Su gran almirante Niarcos baja el Indo, mientras que otras tropas, atravesando desiertos, atravesando parajes insólitos, vuelven hacia Babilonia, vuelven hacia Egipto. Aún así, Alejandro va preparando sus futuras campañas y piensa en la conquista de Arabia, piensa en nuevas expediciones. Llegamos al año 324 a.C. Hefiesto muere. Nunca se sabrá muy bien por qué. Alejandro, hay que decir que también era algo insolente. Llegó a hacer que sus hombres se inclinaran ante él, a la usanza persa, como si fuera un dios, en actitud de alabar, de respetar al nuevo dios. Y esto los macedonios nunca lo llevaron bien. Muchos generales incluso llegaron a conspirar, y el mismo Alejandro mató a alguno de ellos. El caso de Parmonio, por ejemplo. 2 de sus hijos, le habían acompañado 3 en las expediciones, pero 2 habían muerto en combate. 1 había participado en una sublevación. Alejandro ordenó ejecutar a ese hijo de Parmonio, ni siquiera le perdonó la vida. Pero es más, la cosa llegó a tal extremo que el propio Alejandro, con su espada, mató a Parmonio, aquel general que le había servido tan fielmente. Muchos habían muerto a manos de Alejandro, muchos le temían en sus últimos años, y cuando muere su gran